sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré. En las calles de las ciudades yo gritaré. Sea la gloria, a ti sea la gloria. Nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria. Oh, sea la gloria. A ti sea la gloria. Hoy tus hijos te alaban. A ti sea la gloria. Hola niños, sean bienvenidos a otra de nuestras clases. Qué gusto poder retomar. Recuerden que terminamos nuestra última serie que era de finanzas sanas y ahora vamos a comenzar una nueva. Yo recibí todas las tareas de la última clase que les mandé, todas las que me mandaron, así que súper bien. Y como les dije, esta nueva serie que vamos a comenzar es súper linda y emocionante. Vamos a aprender cosas muy importantes y el título es Los 12. Vamos a hablar acerca de los 12 apóstoles del Señor a lo largo de toda esta serie. Vamos a ver quiénes eran, cómo eran, la historia de cada uno de ellos, de dónde salieron, cómo Jesús los convoca y qué hacen ellos a lo largo de su ministerio con Jesús y también después de eso. Entonces vamos a empezar. Y el versículo clave de hoy es este. El versículo clave está en Marcos 3, versículo 13 y 14. Y dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Bueno, imagínense que el Señor nos dice que va a necesitar nuestra opinión para enviar gente a predicar, que les va a dar una misión. ¿Qué hubiéramos buscado nosotros en las personas encomendadas para esta misión? Probablemente, si sabemos que Dios va a enviar gente, buscaríamos personas bien preparadas, personas educadas, con estudios, inteligentes, carismáticos, que tuvieran la capacidad de llegar a mucha gente, que fueran de buena presencia, para caerle bien a los demás y que pudieran cumplir de mejor manera la misión que Dios tenía para ellos. ¿Cierto? Esas son características que a lo mejor hubiéramos buscado, gente con energía, con potencial y con estudios. Pero, ¿qué es lo que Jesús buscaba en estas personas? Vamos a ver tres características. En primer lugar, Jesús llamó a personas comunes y corrientes, iguales a nosotros. Esa es la primera característica. ¿Por qué? Porque así nosotros nos podemos identificar con ellos. Ellos eran personas que, igual que nosotros, estaban sujetas al pecado, no eran perfectos. Podían cometer errores porque no eran personas extraordinarias de otro planeta, sino que eran seres humanos comunes y corrientes como nosotros que se esforzaban. Ese es el número uno. En segundo lugar, llamó a gente no capacitada, que ellos no sabían, no eran gente erudita. ¿Por qué? ¿Por qué llamó a gente no capacitada? Porque Dios los quería capacitar. No quería que ellos fueran gente capacitada, sino gente que se dejara moldear y dejara que Dios trabaje en sus corazones. Y en tercer lugar, número 3, llamó a personas que en ese momento no pertenecían a ningún grupo religioso de la época o político. Entonces ustedes pueden decir, ¿pero qué son los grupos religiosos de la época? No lo entiendo. Yo les voy a explicar cuáles son los grupos religiosos en la época de Jesús. En primer lugar, un grupo que se llamaba saduceos. Los saduceos decían ser descendientes de un hombre llamado Sadoc. Ellos creían en el mundo espiritual, pero no creían en la resurrección. ¿Ok? Esa es una diferencia con nosotros. Otro grupo de la época son los esenios. Esenios, ellos eran un grupo de personas que se apartaron, se aislaron del mundo y crearon su propia comunidad. Ellos creían firmemente en mantener una pureza tanto física como espiritual. Los esenios. En tercer lugar, un grupo que se llama terapeutas. Esta es una secta judía que es similar a los esenios. También se apartaban y tenían sus propias comunidades. Otra son los nazareos. No nazarenos, no los confundan. Nazareos. Nazareos
son una hermandad, pero que se consagraban a Dios. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante. De aquí viene el voto nazareo, que si no le suena de nada, es el voto que llevaba Sansón. ¿Sí? Un voto es como un compromiso personal que uno hace y que quiere seguir. Y el voto nazareo consistía en no consumir vino, no cortarse el cabello y no acercarse a cosas muertas. Este es el voto que adquirió también Sansón y no cumplió. Pero bueno. Otro son los herodianos. Esto es un grupo político, ya no religioso. Es un grupo político que quería que Roma dejara el gobierno que tenía sobre el pueblo de Israel para que gobernara Herodes. Esto es un grupo político. Otros son los celotes, que era un grupo religioso político. Ellos querían quitar a los romanos también para que hubiera un gobierno judío. Todo esto por la fuerza. Y finalmente, un grupo que tienen que entender, porque lo van a escuchar muy seguido, es a los fariseos. Los fariseos decían que ellos eran los santos, los apartados o los escogidos de Dios. Se creían personas especiales que estudiaban las escrituras según, a su manera. Pero en realidad eran más de costumbre y de aparentar cosas. Para que ustedes lo entiendan, todos estos grupos que yo les menciono es como hoy en día serían los católicos, los mormones, un montón de grupos, incluso grupos políticos que dicen, no, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Son grupos diferentes, religiosos y políticos, que tienen diferentes convicciones y buscan diferentes fines para el gobierno, en este caso. Que nosotros queremos ser gobernados por Dios, pero hay algunos que querían ser gobernados, como yo les dije, por Herodes, otros por sus costumbres, etc. Entonces recordemos 3 características que Jesús vio en estas personas para llamarlos y que fueran los apóstoles que Él les enseñara, los iba a enviar. Eran gente común y corriente como nosotros, en primer lugar, no capacitados para ser capacitados por Dios, y además que no pertenecían a ningún grupo religioso ni político extremista de la época. Pero además tenían una cosa en común estas 12 personas, y era que ellos sabían quién es el Mesías y lo esperaban. Siempre esperaron a Jesús. Ellos sabían que en algún momento iba a venir y lo esperaban ansiosamente, esperando el llamado. Vamos a leer a continuación Marcos 3, pero esta vez del 13 al 19. Va a aparecer en su pantalla. Ahora, dice así: después subió al monte, Jesús, y llamó así, o sea, llamó junto a él, a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Bien, entonces, ¿qué podemos nosotros ver o qué les puedo explicar acerca de los discípulos? Miren, esto es muy interesante. De las personas que que Jesús eligió para ser los apóstoles, habían al menos 4 pescadores. Y ustedes pueden decir, ah, qué lindo, ¿qué significa? Bueno, los pescadores eran gente que tenía un trabajo común. Era gente que no era de grandes universidades o de grandes estudios. Eran personas que tenían un trabajo muy común y que en general no eran letrados, por así decirlo. 4 pescadores al menos. Además, había un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos en los tiempos de Jesús eran personas sumamente odiadas entre los israelitas, los judíos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en los tiempos de Jesús, sobre el pueblo de Dios estaba Roma gobernando. Y Roma hacía, por así decirlo, un trato con ciertos judíos, le ofrecía trabajo de recaudador de impuestos. Entonces, los judíos recaudadores de impuestos iban con todas las personas y les cobraban dinero, impuestos, para Roma. Y casi siempre, estas personas cobraban de más
para robar a los judíos, a ellos mismos, imagínense, a su propio pueblo. Y les robaban y cobraban impuestos de más. Entonces eran personas sumamente odiadas entre los judíos, los recaudadores de impuestos. Y Jesús llamó a uno, un celote, que en el fondo no es que fuera alguien de este grupo de la época, sino que tenía un pensamiento de los celotes, que, para que se recuerden, eran estas personas que querían quitar a los romanos para que hubiera un gobierno judío. Entonces le decían el celote porque él tenía este pensamiento. Un comerciante, que dice el cananista, y bueno, de los demás no se sabe su profesión, pero eran todos gente sumamente sencilla. Como ustedes pueden ver, nadie era el jefe de un partido político, nadie era el religioso de la época. Eran todas personas con trabajos comunes y corrientes y personas muy sencillas, muy simples. Entonces, aparte de que Jesús escogió a personas comunes y corrientes, todos ellos eran gente ocupada. Todos estaban haciendo algo. Y nosotros podemos vernos reflejados en ellos. ¿A qué me refiero con esto? A que con todas las características que ya les dije, Dios podría escoger a cualquiera de nosotros. Estas personas salen en la Biblia, pero son personas que tuvieron errores y también tuvieron aciertos. Pero son personas que fueron aprendiendo y que el Señor les enseñó de a poquito. Muchas veces lo hemos hablado en clase. A veces nos cuesta aplicar la palabra, se nos olvida, nos portamos mal, nos podemos enojar, pero el Señor acepta que nosotros nos equivoquemos y nos perdona. Él quiere enseñarnos, eso es lo más importante. Que nosotros podemos cometer errores, pero tenemos que ir aprendiendo cada día más acerca de el Señor y su palabra, para que podamos cumplir con lo que Él quiere que hagamos. ¿Ok? Entonces el Señor reclutó a estos 12 apóstoles, estas 12 personas a las que Él iba a enseñar. ¿Y qué les enseñó? En general les enseñó algunos temas que yo les voy a nombrar. En primer lugar les enseñó la correcta interpretación de las Escrituras. Algunos grupos, como ya habíamos dicho, los fariseos, por ejemplo, interpretaban mal las Escrituras. Eran extremistas y pensaban que todo eran ritos y obras. En cambio Jesús les enseñó la correcta interpretación. ¿Qué más les enseñó? En segundo lugar, cómo y qué predicar. ¿Qué tenían ellos que decir a los demás? ¿Cuál era su trabajo? Hablar del Mesías, de la salvación, todo eso. En tercer lugar, les reveló el carácter del Padre, de Dios mismo. Les enseñó cómo es. También les enseñó a orar, les enseñó a perdonar y les enseñó a servirse mutuamente, pero con humildad. De corazón, como lo hacemos nosotros, con amor, entre todos. Les enseñó también la fidelidad en el matrimonio y les enseñó a enfocarse en la vida espiritual. No en la tierra de acá, no en lo físico. Incluso podemos ver un ejemplo cuando le dicen, parafraseando, ¿cierto? Mira qué bonito nuestro templo, está hermoso, es muy grande. Y Jesús lo ve y dice, bueno, sí, es bonito, pero este templo se va a derrumbar, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, con estas enseñanzas que Jesús hacía continuamente, los discípulos fueron aprendiendo a enfocarse en la vida espiritual, no en lo de esta tierra. Es exactamente lo que nosotros aprendemos hoy en día de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, quiero que les quede muy claro todas las características que los apóstoles tenían, que el Señor los llamó, que tiene una misión y que para nosotros también. Entonces, esta es la clase de introducción a esta nueva serie, los 12, que vamos a estar estudiando estas semanas. Espero que les guste, porque se vienen temas muy bonitos. La tarea de esta semana es que me manden un video con el versículo clave, que ya les dije al principio, y la manualidad que van a ver a continuación. Eso es todo por mi parte, niños. Les mando un abrazo y me despido. Espero que estén muy bien, cuídense, obedezcan a sus papás, estudien las clases y sobre todo practiquen lo que enseñamos aquí. Es lo más importante, si no, nada sirve. Bueno, un abrazo para todos, estén muy bien, espero sus videos. Chao, chao, estén bien. Sea la gloria, sea la gloria, a ti sea la gloria, hoy tus hijos te alaban, a ti sea la gloria. Hola niños, ¿cómo
¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Soy la tía Trini y vamos a estar trabajando juntos las manualidades. Para la manualidad vamos a necesitar regla, lápiz y goma, stick fig, tijeras, plumones o lápices de colores, lo que ustedes tengan, crayones, lápices pastel, lo que ustedes quieran, hojas de colores u hojas en blanco. Si no tienen hojas de colores o cartulina, pueden pintar la hoja en blanco con sus colores y les va a quedar también muy lindo. Así que partamos con nuestra manualidad. Entonces aquí yo escogí estos dos colores y con ayuda del lápiz, la regla y la goma van a hacer esta figura, no sé si la ven bien, que son al final 4 cuadrados. Yo escogí que me dieran 8 por 8 por 8 por 8, aquí por 8 también, pero si se fijan, les muestro ahí, aquí le hice una pequeña pestañita para después poder cerrar nuestro librito. Entonces aquí pueden ir viendo como las medidas y además hice en otro color una tira de 26 por 6 centímetros. Ustedes lo quieran hacer más grande, más chico, ahí lo hacen como quieran, pero sería esto principalmente. Para los apóstoles lo que yo hice fue imprimir esta imagen, que ahí se las dejo en más grande. Si no tienen para imprimir, la pueden dibujar si les gusta dibujar, y si les cuesta, les voy a enseñar un truquito que hago yo a veces. Ahora estoy ocupando mi teléfono para grabar, así que voy a usar mi tablet. En la imagen que les dejamos, aquí ustedes pueden ampliarlo, hacerlo más chiquitito, y en una hoja en blanco ustedes la colocan encima, y no sé si se alcanza a ver desde la cámara, pero se trasluce. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer con mucha paciencia es ir calcando el dibujo. Entonces ahí lo empiezan a calcar con harta paciencia y así. Eso les puede servir para otras manualidades después. Ya, entonces ahora lo que yo voy a hacer va a ser pintar y recortar mis piezas, ¿ya? Ya recorté todas mis piezas con mucho cuidado. Y este además lo pinté y uní, digamos, con esa pestañita que tenían acá. Esto también aproveché. Me había equivocado al hacerle una marquita acá, así que no, es del otro lado, es como de 7 centímetros. Y esta, digamos, nos va a ayudar a después a poder cerrar ahí nuestro librito. Aquí vamos a poner, ¿cierto?, el versículo. Acá van a ir, digamos, nuestros discípulos. Y acá van a ir el nombre de los discípulos. Así aprovechan, se los aprenden mientras los escriben. Se les va a ser mucho más fácil después entender también las lecciones. Y aquí es donde vamos a escribir los nombres de los discípulos. Pero tienen que dividir este papelito en 13 rectángulos iguales. Y este también lo vamos a doblar con forma de acordeón. Ya, entonces aquí, como ven, ya separé en 13 mi rectángulo y escribí los nombres de los apóstoles según salen en Marcos 3 del 13 al 19. Simón dice que le pusieron por sobrenombre Pedro. Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, hijo de Zebedeo. Ellos dos eran hermanos, ¿cierto? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, que este es otro Santiago o Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas. Ahora, ¿por qué dejamos este renglón acá abajo? Ya que como Judas traicionó a Jesús, después escogieron un sucesor, digamos, para Judas. Esto sale en Hechos 1 y el sucesor que escogieron se llama Matías. Entonces aquí lo ponemos y ya podemos hacer una flechita indicando que fue el sucesor de Judas. Ya, entonces ahora que tenemos todas nuestras piezas listas, aquí escribí el versículo clave que les va a ayudar también a aprendérselo, así que es muy bueno que lo escriban. Tengo listas mis piezas, ya doblé los nombres de los discípulos y los vamos a ir acomodando así, con ayuda de un stick fig. Vamos a pegar aquí, digamos, en solamente uno de los apóstoles. Lo vamos a pegar acá. A esta altura también vamos a pegar los nombres y acá voy a pegar el versículo clave.
Y listo, niños, acá hice algunos detallitos, pegué los apóstoles, los nombres, hice algunas sombras, acá hice el versículo, acá me dejé un espacio como para notas, y acá puse por ejemplo lo de Matías. Y esto se cierra así, con mucho cuidado. Y acá, ¡tada! Entonces acá, ahí se ve bien. Aproveché y escribí como título los 12 apóstoles, y esto les puede servir para repasar los nombres, ver las notas, ver el versículo clave. Así que espero que les haya gustado mucho. Y listo, niños, espero que les haya gustado tanto como a mí. Vamos a estar haciendo hartas manualidades entretenidas, así que desde ya les sugiero que vayan juntando rollos de papel confort, de toalla nova, cajitas por ejemplo donde vienen los cereales o el té, diarios, revistas, entre otros materiales, ya que los vamos a estar usando. Así que eso, los extraño muchísimo. Así que ahí envíen sus tareas al siguiente número. Ya saben, un video diciendo el versículo clave, mostrando su manualidad. Si quieren dejar ahí un saludo, con mucho gusto ahí los voy a ver. Así que eso, papás. Vean los videos con sus niños, ayúdenlos con las tareas. Y eso, les envío un abrazo gigante. Así que hasta la próxima, niños. Adiós.